Sofia Ferretti no era una mujer que buscara atención. Creció en Montepulciano, un pintoresco pueblo de la Toscana, rodeada por las suaves colinas que dibujaban un paisaje tan hermoso como tranquilo. Su familia era modesta, su padre panadero y su madre maestra, ambos trabajadores incansables, insstilándole a Sofía valores fundamentales como el trabajo duro, la honestidad y la humildad. Las calles empedradas del centro histórico fueron su hogar durante toda su infancia. Y el aroma del pan recién horneado la acompañó hasta que decidió que era hora de buscar algo más grande. Algo que la sacara de las fronteras del pequeño pueblo. A los 18 años, Sofía dejó su hogar en busca de algo que solo podía encontrar en la gran ciudad. Se mudó a Roma, donde empezó a estudiar economía en la universidad, viviendo en un pequeño apartamento compartido con otras 2 estudiantes. Las dificultades económicas la acompañaron a lo largo de estos años, pero su determinación era más fuerte que las adversidades. Trabajaba a medio tiempo como camarera en una trattoria, un lugar sencillo pero cálido, donde conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, Marco Ferretti. Marco era un joven empresario que comenzaba a hacerse un nombre en el mundo del sector hotelero. Conoció a Sofía cuando entró en la trattoria una noche buscando una comida sencilla, lejos del brillo de su mundo. Al principio, Sofía se mostró desconfiada. Las personas como Marco no solían frecuentar lugares modestos, y no entendía por qué alguien como él elegiría ese sitio. Sin embargo, Marco la cautivó no solo por su aparente humildad, sino por su inteligencia y su visión. Durante toda una semana, volvió a la trattoria cada noche, pidiendo que lo sirviera Sofía. El comienzo de una historia que, aunque comenzó tímidamente, se fue desarrollando lentamente, aunque provenía de un mundo completamente diferente. Marco no era el tipo de hombre que la mayoría de las mujeres de la alta sociedad esperarían. Con el tiempo, Sofía dejó de lado sus prejuicios y empezó a ver en Marco a alguien más que un hombre de negocios exitoso. La relación fue creciendo, y 3 años después, Marco le propuso matrimonio, pero había algo en el corazón de Sofía que no podía dejar de lado. «No quiero que tu riqueza cambie lo que soy», le dijo en su momento. La boda se celebró en su tierra natal, en la plaza principal de Montepulciano, sencilla pero significativa, tal como ella siempre había deseado. El matrimonio con Marco fue una mezcla de amor, respeto y complicidad. Aunque la fortuna de Marco creció exponencialmente con el tiempo, la pareja nunca cayó en la trampa de la ostentación. Sofía continuó viviendo de acuerdo con los valores con los que había crecido. Fue parte del grupo empresarial Ferretti, ocupando un puesto de recursos humanos, donde luchó por que todos los empleados fueran tratados con respeto, independientemente de su puesto. Y mientras su esposo se convertía en uno de los hombres más influyentes de Italia. Sofía permaneció como la mujer sencilla de Montepulciano, que se encargaba de la casa, de la comida, y que se mantenía firme en su idea de que la humildad era más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, un día, mientras caminaba por el bullicioso Corso Vittorio Emanuele de Milán, algo ocurrió que nunca imaginó que podría suceder. La vida de Sofía, tan tranquila y segura, estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que cambiaría todo. Ese día, Sofía había quedado con sus 2 amigas de la infancia, Chiara y Lucía, que habían venido a visitarla para el fin de semana. Tenían planes de hacer un tour por la ciudad y luego cenar juntas en el nuevo hotel de lujo que Marco había inaugurado recientemente. El Grand Hotel Milano Centro. El gran orgullo del imperio hotelero de Marco. Sofía había reservado una suite para ellas en el hotel, como un pequeño gesto de hospitalidad, y les había prometido acompañarlas.
Cuando llegó al hotel, después de un largo día, estaba emocionada de enseñarles el nuevo proyecto de su esposo. Sin embargo, al entrar en la majestuosa hall del hotel, notó algo extraño. A pesar de ser la esposa de Marco Ferretti, el personal la trataba con una indiferencia palpable. La recepción, dominada por mármoles de lujo y cristal brillante, parecía indiferente a su presencia. Cuando fue a confirmar la reserva para sus amigas, el recepcionista comenzó a dudar de la validez de la misma. Disculpe, señora, pero no hay ninguna reserva a nombre de Richie, dijo el joven con una sonrisa forzada, mirando la pantalla del ordenador. Sofía, confundida y algo sorprendida, insistió. Soy Sofía Richie Ferretti, la esposa de Marco Ferretti. Estoy segura de que la reserva se hizo la semana pasada. El recepcionista, al escuchar el apellido, Ferretti, frunció el ceño y, con un tono más frío, respondió, lo siento, pero no puedo encontrar nada. Puede intentar con el nombre Ferretti. Después de varios intentos infructuosos, el joven se mostró más distante. Y Sofía, sintiendo la incomodidad aumentar, pidió que llamaran a Marco para confirmar la reserva. Sin embargo, el recepcionista rechazó la idea y, con una sonrisa burlona, le dijo que no podía ofrecerle la suite y que no había más habitaciones disponibles. En ese momento, Sofía comenzó a sentir una humillación inesperada, algo que nunca había experimentado, especialmente en un lugar tan asociado con su esposo. Con el rostro color rojo de frustración, Sofía intentó mantener la calma, pero en ese momento, un hombre se acercó al mostrador. El director del hotel, quien al parecer reconoció la tensión. Al escuchar la situación, se mostró igualmente escéptico y despectivo. Si realmente es la esposa de Marco Ferretti, lo sabría, dijo el director, mirando a Sofía con desdén. Desconcertada y herida, Sofía no tuvo más opción que retirarse. Pero antes de irse, no pudo evitar lanzar una última mirada al director y al personal que había sido tan indiferente. Esa humillación, esa burla pública, la quemaba por dentro. Pero algo dentro de ella decidió que este incidente no quedaría sin consecuencias. Cuando salió, encontró a sus amigas, Chiara y Lucía, esperándola fuera del hotel, ajenas a lo que había sucedido. Ragazze, se è stato un problema con la prenotazione, dijo Sofía, tratando de disimular la rabia que sentía. Con voz firme, sacó el teléfono y marcó el número de Marco. Mientras el teléfono sonaba, sentía que una tormenta de emociones la invadía. Esta no sería la última vez que alguien intentara hacerla sentir menos. Esta noche marcaría el comienzo de una historia completamente nueva. Cuando Marco respondió, la voz de Sofía era calma pero con un tinte de ira contenida. Marco, se è stato un problema serio, le dijo. La conversación de esa tarde cambiaría más que el destino de un simple incidente en un hotel de lujo. Sofía colgó el teléfono con la mano temblorosa. La llamada a Marco había sido breve, pero las palabras que había pronunciado no le daban tregua en la cabeza. Cuando había relatado lo ocurrido en el hotel, había sentido una mezcla de vergüenza y rabia, no solo por la humillación en sí misma, sino por el hecho de que alguien, en el mundo de Marco, la tratara de esa manera. Era como si, de repente, ella no fuera suficiente, ni siquiera en un lugar que llevaba el nombre de su esposo. Sofía se recostó en el asiento trasero del taxi, con los ojos fijos en la ciudad que pasaba rápidamente frente a ella. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, pero el brillo de la noche se había desvanecido en su corazón. Sentía una creciente tensión, como si algo más grande estuviera a punto de estallar. Por un momento, pensó en no contarle nada a Marco.
Tal vez era una reacción exagerada. Tal vez todo se solucionaría con el tiempo. Pero entonces, recordó el desprecio en la mirada del director del hotel. La forma en que su presencia no solo fue ignorada, sino anulada, en un lugar donde ella, en teoría, debía sentirse más cómoda, más respetada. No podía dejar que esto pasara sin consecuencias. En cuanto llegó a casa, el teléfono de Marco vibró en su mesa de trabajo. Había estado en una reunión todo el día y parecía que ni siquiera había tenido tiempo de revisar sus mensajes. Cuando vio el nombre de Sofía en la pantalla, un sentimiento de incomodidad se apoderó de él. La última vez que ella lo había llamado en medio del día, no había sido para compartir algo alegre. Y esa tarde, la conversación que siguió lo dejaría marcado para siempre. La voz de Sofía al otro lado de la línea estaba calma, pero su tono estaba impregnado con una fuerza contenida. Marco, ¿puedes explicarme por qué en tu hotel me trataron como una extraña? ¿Por qué no me reconocieron como tu esposa? ¿Por qué se atrevieron a dudar de mí? Marco, sorprendido y preocupado por la acusación en su voz, dejó de escribir en el ordenador y se levantó de la silla. Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás tan molesta? Sofía respiró hondo y comenzó a narrar la situación. Cómo el recepcionista había sido distante con ella. Cómo el director se había mostrado absolutamente escéptico y despectivo. Y cómo nadie, ni siquiera en el propio hotel de su esposo, la reconoció como parte de la familia. Marco, ¿qué está pasando? Te he estado apoyando todo este tiempo. He hecho sacrificios por nuestra familia. Por tu empresa. Y ahora, ni siquiera en tu propio hotel me tratan con respeto. Dijo Sofía, con la voz firme pero quebrada. El silencio en la llamada era insoportable. Marco escuchaba, completamente atónito, sin poder creer lo que escuchaba. Sabía que Sofía no era alguien que exagerara. Pero jamás imaginó que un incidente así pudiera ocurrir bajo su propio techo. Sus pensamientos comenzaron a girar como un torbellino. ¿Por qué alguien le haría eso a Sofía? ¿Por qué la tratarían tan mal en su propio hotel? Después de un largo y tenso silencio, Marco respondió: Sofía, esto no se quedará así. Lo solucionaremos de inmediato. No permitiré que nadie, ni en mis empresas ni en mi vida, te trate de esa manera. Voy a encargarme personalmente de que esto se resuelva. Sofía, aunque aliviada por las palabras de Marco, no pudo evitar sentirse vacía. No se trataba solo de un error de protocolo, ni de una falta de comunicación. Se trataba de una humillación pública que la dejaba vulnerada. Y ese sentimiento de desprotección la estaba consumiendo. Al día siguiente, a primera hora, Marco aterrizó en Milán. Había tomado el primer vuelo disponible desde Berlín. Mientras se dirigía al hotel, su mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Qué tipo de cultura de trabajo había permitido que su esposa fuera tratada así? ¿Cómo podía ser que, en su propio hotel, donde él había trabajado tanto para construir su reputación, nadie le brindara el respeto que merecía? En cuanto llegó al Grand Hotel Milano Centro, Marco no perdió tiempo. Decidió actuar. Sabía que su imagen, la de Sofía y la reputación de su imperio, estaban en juego. No podía permitir que algo como eso se repitiera. Fue directo hacia la recepción, donde el recepcionista que había tratado mal a Sofía estaba trabajando esa mañana. El joven, al ver a Marco, intentó sonreír, pero la incomodidad en su rostro era evidente. ¿Qué ha pasado aquí, Alessandro? Marco preguntó con voz firme, sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. ¿Cómo es posible que mi esposa haya sido tratada de esa manera en mi propio hotel? El recepcionista titubeó y, sintiéndose atrapado, intentó justificarse. Pero Marco ya no quería escuchar excusas.
No estoy aquí para escuchar explicaciones baratas. Le dijo. Estoy aquí para asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir. Y no solo con Sofía. Todos en este hotel, sin excepción, deben ser tratados con el respeto que merecen, independientemente de quién sean o cómo se vistan. Con esa declaración, Marco no solo estableció su autoridad, sino también el cambio radical que implementaría de inmediato. Se dirigió al director del hotel, quien había estado presente durante toda la conversación. Marco, al mirarlo fijamente, dijo con calma: si en este hotel no se respeta a todas las personas, independientemente de su estatus, tendré que reconsiderar toda la política de personal. Y si este tipo de actitudes persisten, lo último que quiero es ver a los responsables ocupando sus puestos aquí. El director, visiblemente nervioso, asintió y prometió hacer todo lo necesario para evitar que una situación como la de Sofía volviera a suceder. A continuación, Marco organizó una reunión con todo el personal del hotel, desde los gerentes hasta los camareros. Quería que todos, sin excepción, comprendieran la gravedad de la situación. Quería cambiar la cultura del lugar y devolverle el respeto a cada cliente que entrara, independientemente de su estatus social. Mientras tanto, Sofía se encontraba en casa, aún procesando lo ocurrido, cuando Marco regresó esa tarde. No fue el regreso triunfal que ella había esperado. Marco no solo había solucionado el problema en el hotel, sino que había reestructurado completamente el enfoque de su empresa respecto al trato con los empleados y clientes. Había dado un paso hacia una cultura de trabajo que los Ferretti siempre habían intentado evitar: la arrogancia y el desprecio por los demás. Aunque Sofía agradeció a Marco por su dedicación y apoyo, el incidente había dejado una marca en ella. La lección que había aprendido no solo era sobre la importancia de luchar por lo que se merecía, sino sobre el poder que tienen las pequeñas acciones para cambiar la cultura de una empresa y, en última instancia, la vida de las personas. Así, con una mirada firme, Marco miró a Sofía y le prometió que todo lo que había sucedido no volvería a repetirse. Y esa promesa, por más sencilla que fuera, significaba mucho para ellos, no solo porque Marco había tomado control, sino porque había cambiado algo dentro de él también. Finalmente, comprendió que la verdadera riqueza no residía en las mansiones o en los hoteles de lujo, sino en el respeto que uno es capaz de brindar a los demás. Y esa noche, mientras la familia Ferretti compartía una cena en casa, el silencio no fue pesado. Fue un silencio de comprensión, de cambio y de nuevos comienzos. El día siguiente fue tenso para todos. La noticia de la reestructuración interna del hotel y el cambio en las políticas de trato hacia los empleados y clientes había comenzado a extenderse rápidamente entre el personal. Las repercusiones de lo que ocurrió con Sofía en la recepción todavía resonaban en los pasillos. Aunque Marco estaba decidido a no permitir que la humillación de su esposa quedara impune, Sofía, por su parte, todavía no había procesado completamente lo sucedido. La humillación pública en el hotel había sido un golpe inesperado para ella. No solo porque la habían tratado mal, sino porque fue su propio marido quien tuvo que intervenir para rectificar el daño. Aunque Marco había sido firme y claro, algo en su interior la inquietaba. ¿Por qué el director del hotel y los demás empleados actuaron de esa manera? No era solo un error, sino un reflejo de una actitud más profunda que nadie parecía cuestionar. El teléfono de Marco sonó mientras él recorría su oficina esa tarde. Era la llamada que había estado esperando. El director del hotel, después de la reunión con todo el personal, había solicitado hablar directamente con él. Marco no dudó y atendió rápidamente. Marco, lamento mucho todo lo sucedido.
comenzó el director, su tono preocupado pero también culpable. Esto no refleja los valores de nuestra empresa ni los de usted. Ya hemos hecho las correcciones necesarias. El personal ha sido informado. Y los nuevos protocolos están en marcha. Marco respiró hondo, procesando las palabras. Sabía que el director estaba tratando de salvar su puesto, pero no podía dejar que todo esto fuera resuelto con simples excusas. Había algo más que debía hacer. Necesitaba que este incidente fuera una lección. No solo para el hotel, sino para todos en su imperio empresarial. No se trata de lo que ya hicieron o dejaron de hacer. Se trata de la cultura que permitieron que se desarrollara en este lugar. Y eso no se arregla con un par de reuniones y correcciones en el sistema. Dijo Marco, con una firmeza que dejó claro que su paciencia ya se había agotado. Quiero que se haga una reunión con todo el personal. Desde el director hasta los empleados de mantenimiento. Necesito que todos entiendan lo que esto significa para la cultura de esta empresa. Y no me refiero solo al Grand Hotel. Hablo de todo el grupo Ferretti. El director permaneció en silencio por un momento. Antes de responder con un tono algo más resignado. Entendido. Señor Ferretti, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mientras tanto, Sofía se encontraba en casa, reflexionando sobre todo lo ocurrido. En su mente, el recuerdo de la humillación seguía siendo vívido. Y las palabras del director del hotel, tan frías y despectivas, la atormentaban. ¿Por qué le pasó eso a ella? La esposa de un hombre que había construido uno de los imperios más grandes del país. Sentía que la habían reducido a nada. A alguien insignificante por su aspecto, por su vestimenta, por su simpleza, y eso la hería más que cualquier otro ataque. Marco, al llegar a casa esa tarde, notó el silencio denso en el aire. No había risas, ni conversaciones suaves, solo la pesadez de la situación. Se sentó junto a Sofía en el sofá, buscando alguna manera de abordar lo que había sucedido. Sofía, lo que pasó hoy no va a quedar así. Ya lo he arreglado, dijo Marco, con una mirada seria, pero también una tentativa de suavizar la atmósfera. Sofía lo miró fijamente, pero no dijo nada al principio. Sabía que su esposo había hecho lo que tenía que hacer para corregir el daño. Pero había algo más que necesitaba expresar, algo que no podía ignorar. Marco, empezó finalmente, su voz baja pero firme. Sé lo que hiciste, y te agradezco por defenderme. Pero, ¿crees que esto fue solo un error del director? ¿O hay algo más en juego aquí? Marco frunció el ceño, la pregunta de Sofía tocando un punto sensible que no había querido enfrentar. ¿A qué te refieres? La actitud del director, la forma en que me trató. No es un incidente aislado. Sé que tú eres un hombre de negocios. Y que has creado todo este imperio. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar que la cultura de tu empresa, de todos estos hoteles, puede estar basada en la misma idea de elitismo que me hizo sentir como una intrusa hoy? La tensión en su voz era palpable. Marco la miró, un poco sorprendido, pero también consciente de la verdad en sus palabras. Sofía, tú sabes que siempre he tratado de ser justo con todos. Pero, tal vez tienes razón. Tal vez nunca me detuve a ver cómo ciertos privilegios y actitudes se han colado en la cultura que he creado. La conversación se hizo más profunda mientras ambos analizaban la situación. Marco, con su determinación de cambiar las cosas, no solo en el hotel, sino en su propio enfoque sobre los valores que realmente quería que su empresa reflejara. Y Sofía, por fin, comprendió que su lucha no solo era contra las pequeñas humillaciones que le habían hecho, sino contra algo más grande, la perpetuación de una cultura de discriminación velada que, aunque no siempre evidente,
estaba profundamente arraigada. Pero ese mismo día, mientras Marco estaba en su oficina revisando los nuevos cambios que quería implementar, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era un mensaje corto de su asistente, y le informaba que el director del hotel había pedido una reunión urgente. Algo en ese mensaje hizo que Marco se sintiera inquieto. ¿Qué más podría haber pasado? Decidió ir personalmente al hotel esa misma tarde. Cuando llegó, el ambiente parecía distinto. El director del hotel lo esperaba en su oficina, y el personal estaba claramente más nervioso de lo usual. El director lo miró con una expresión sombría. Señor Ferretti, me temo que la situación es más grave de lo que pensábamos. Comenzó el director, visiblemente agitado. Una investigación interna ha revelado que, en varios de nuestros hoteles, se han dado casos similares. Algunos empleados han hecho comentarios sobre la clase social y la apariencia de los huéspedes. Y otros, simplemente, no se han sentido cómodos tratando a ciertas personas con el respeto que merecen. La revelación cayó como un balde de agua fría. Marco, sin poder contener la frustración, apretó los puños. ¿Cómo era posible que, en su empresa, se estuviera permitiendo esto? Esta no era solo una cuestión de una experiencia aislada con Sofía. Era un patrón sistemático. No puedo creerlo, dijo Marco, su voz llena de furia contenida. Esto no solo ha dañado nuestra reputación, ha arruinado los principios que quiero que guíen a esta compañía. Necesitamos cambios inmediatos. Y no estoy hablando solo de una nueva política. Necesitamos una revolución cultural. Esa tarde, Marco volvió a su oficina decidido a hacer algo drástico. Decidió convocar una reunión con todos los gerentes de los hoteles del grupo. Necesitaba que todos entendieran la magnitud de lo que estaba sucediendo y que, de ahora en adelante, nadie se sintiera superior a nadie más. Ni por su apariencia, ni por su estatus social. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Marco, con la ayuda de Sofía, implementó nuevas políticas que incluían entrenamientos para el personal, sistemas de retroalimentación anónima, y la creación de un ambiente donde cada persona, sin importar su origen o apariencia, fuera tratada con el mismo nivel de respeto. Al final, lo que comenzó como un incidente doloroso y humillante en el hotel de lujo, se convirtió en una oportunidad para transformar no solo la empresa de Marco, sino también la manera en que él veía el mundo de los negocios y su relación con su esposa. Finalmente, ambos comprendieron que el verdadero poder no residía en las riquezas materiales ni en las apariencias. El verdadero poder radicaba en la capacidad de cambiar y crecer, juntos, para construir algo que fuera realmente significativo. Sofía Ricci nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan dramático. Crecida en el pintoresco pueblo de Montepulciano, entre las colinas toscanas, siempre había llevado una vida modesta. Hija de un panadero y una maestra, Sofía había aprendido el valor del trabajo duro y la honestidad. Su infancia transcurrió entre el aroma del pan recién horneado y las carreras por los callejones empedrados del centro histórico. A los 18 años, impulsada por el deseo de explorar el mundo más allá de las murallas de su pueblo, Sofía se trasladó a Roma para estudiar economía en la universidad. Vivía en un diminuto apartamento compartido con otras 2 estudiantes, trabajando a medio tiempo como camarera en una trattoria para mantenerse mientras estudiaba. A pesar de las dificultades económicas, esos años fueron ricos en experiencias y crecimiento personal. Fue precisamente en esa trattoria donde conoció a Marco Ferretti, un joven empresario que comenzaba a hacerse un nombre en el sector hotelero. Marco quedó cautivado no solo por la belleza natural de Sofía,
sino también por su mente brillante y su determinación. Después de ese primer encuentro, regresó cada noche durante una semana, siempre pidiendo ser servido en la mesa de Sofía. No estoy acostumbrada a las personas que llegan en coches de lujo y luego comen en lugares sencillos como este. Le dijo una noche Sofía con la franqueza que la caracterizaba. Tal vez por eso vengo aquí, respondió él con una sonrisa. Para recordarme de dónde vengo. Su historia de amor floreció lentamente. Sofía, desconfiada del mundo privilegiado de Marco, mantuvo sus distancias al principio, pero su genuinidad y pasión por el trabajo la conquistaron. Marco no era el típico rico consentido. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, comenzando desde una pequeña pensión familiar en las costas ligurias. Cuando Marco le pidió que se casara, después de 3 años de relación, Sofía aceptó, pero con una condición. No quiero que tu riqueza cambie quién soy. Es por eso que te amo, le respondió él, por tu autenticidad. La boda se celebró en la plaza principal de Montepulciano. Un evento sencillo, a pesar de las posibilidades económicas del novio. Sofía insistió. Quería que el día más importante de su vida reflejara los valores con los que había crecido. En los 10 años siguientes, el imperio hotelero de Marco creció exponencialmente. De una pequeña cantidad de hoteles en Italia, el grupo se expandió por toda Europa. Mientras tanto, Sofía completó sus estudios y comenzó a trabajar en la empresa de su marido, encargándose principalmente de recursos humanos. Para ella era importante que el personal fuera tratado con respeto y dignidad, independientemente del rol que desempeñaran. A pesar del éxito, la pareja mantuvo un estilo de vida relativamente modesto. Vivían en un bonito apartamento en el centro de Milán, pero nada excesivamente lujoso. Sofía seguía haciendo las compras en el mercado local y preparando personalmente los platos de la tradición toscana que tanto le gustaban a Marco. Nunca olvides quién eres y de dónde vienes, le repetía a menudo su madre por teléfono. Y Sofía nunca lo olvidó. Incluso cuando asistía a eventos mundanos o conocía a personalidades importantes. Seguía siendo la chica sencilla y directa de Montepulciano. Esa mañana de septiembre, mientras el sol iluminaba las calles de Milán, Sofía no imaginaba que su lealtad a sí misma sería puesta a prueba de una manera inesperada y dolorosa. Sofía miró el reloj y aceleró el paso por el corso Vittorio Emanuele. Estaba retrasada para el encuentro con sus amigas de la infancia, Chiara y Lucía, que habían venido a Milán para el fin de semana. Había prometido llevarlas de tour por la ciudad, y luego cenar juntas en el nuevo hotel de lujo del grupo Ferretti. La joya del imperio construido por Marco. El Gran Hotel Milano Centro, como lo habían llamado, se inauguró solo 3 meses antes. Un edificio histórico completamente renovado con una fachada neoclásica que daba a una de las plazas más elegantes de la ciudad. Sofía no había asistido a la inauguración. Estaba en Toscana para acompañar a su madre, quien se estaba recuperando de una cirugía. Marco lo entendió. Como siempre. Nos vemos directamente en el hotel, escribió Sofía a sus amigas. He reservado una suite para ustedes dos. El director sabe que llegarán. Cuando llegó a la entrada del hotel, Sofía se detuvo un momento para admirar la majestuosidad del edificio. Realmente era impresionante. El sueño de Marco hecho realidad. Entró en el vestíbulo, un ambiente dominado por mármoles de alta calidad y candelabros de cristal. Notó que algunos huéspedes se giraban a mirarla, probablemente sorprendidos por su atuendo simple. Jeans, una camisa blanca y una chaqueta ligera, con el cabello recogido en una cola desordenada. No parecía en absoluto la esposa del propietario. Con paso firme se dirigió hacia la recepción.
donde un joven con un impecable traje la saludó con una sonrisa formal. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días. Soy Sofía Ricci Ferretti. Mis amigas deberían llegar en breve. He reservado una suite para ellas. El recepcionista tecleó algo en la computadora. Luego frunció el ceño. Disculpe, señora. Pero no veo ninguna reserva a nombre de Ricci. Pruebe con Ferretti. Sofía Ferretti. Después de otro intento, el joven negó con la cabeza. Lo siento, no hay ninguna reserva. Sofía suspiró. Debe haber un error. Soy la esposa de Marco Ferretti, el propietario del hotel. Hice la reserva personalmente la semana pasada. Al escuchar estas palabras, el rostro del recepcionista cambió de expresión. Una mezcla de incredulidad y condescendencia apareció en sus ojos. Señora, el señor Ferretti nos habría informado personalmente si su esposa hubiera reservado una suite. Sigo siendo su esposa, insistió Sofía manteniendo la calma. Puede llamarlo si quiere una confirmación. El señor Ferretti está fuera. De viaje de negocios, respondió el joven con tono cada vez más frío. Eso no cambia la reserva. No puedo asignarle una suite. Especialmente en este momento. Estamos completamente llenos. Sofía estaba a punto de responder cuando vio entrar a Chiara y Lucía. Las saludó con un abrazo, tratando de ocultar la incomodidad por la situación. Chicas, ha habido un problema con la reserva, explicó brevemente. Mientras tanto, un hombre de mediana edad con un elegante traje se acercó al mostrador. ¿Cuál es el problema, Alessandro?, preguntó al recepcionista. Esta señora sostiene ser la esposa del señor Ferretti y dice que hizo una reserva, pero no aparece nada en el sistema. El director la miró de arriba a abajo con evidente escepticismo. Lo siento, señora, pero conozco personalmente a la familia Ferretti. Si realmente fuera quien dice ser, yo lo sabría. Sofía sintió como la sangre se le subía a la cara, pero mantuvo la compostura. ¿Puedo mostrarle un documento? No será necesario, lo interrumpió el director. Si desea una habitación, puede reservarla como cualquier otro huésped. Si está disponible, la acomodaremos. Si no, le pedimos que se retire del hotel. Chiara intervino indignada. Pero esto es absurdo. Sofía es realmente la esposa de Marco Ferretti. Señora, si no tiene nada más que decir, por favor baje la voz. Tenemos huéspedes que merecen tranquilidad. Sofía miró a sus amigas y luego volvió a fijar la mirada en el director con voz firme. Está bien, nos vamos. Pero sepan que esta situación tendrá consecuencias. Mientras salían del hotel, Sofía sintió las miradas curiosas de los demás huéspedes y el personal. Había sido humillada en el lugar que llevaba el nombre de su marido. Tratada como una impostora por su apariencia demasiado ordinaria. Lo siento, chicas, dijo una vez fuera. Vamos a otro sitio. Mientras se alejaban, Sofía sacó el teléfono de su bolso. Era hora de hacer una llamada que cambiaría muchas cosas. Marco Ferretti estaba sumido en los documentos de una nueva adquisición cuando su teléfono vibró en la mesa de la suite del hotel en Berlín. El nombre de Sofía brillaba en la pantalla. Sonrió. Su esposa rara vez lo llamaba durante los viajes de trabajo, respetando siempre sus compromisos. Sofía, ¡qué sorpresa!, respondió con calidez en la voz. La sonrisa desapareció rápidamente mientras escuchaba el relato de lo sucedido. La voz de Sofía era tranquila, pero él conocía bien esa calma. Era el preludio de la tormenta. Sofía le contó con todo detalle cómo ella y sus amigas habían sido tratadas. La actitud del personal, las palabras exactas del director. Es inaceptable, dijo Marco cuando ella terminó. La rabia le subía por dentro, pero intentó controlarla.
Te prometo que esta situación se resolverá de inmediato. Marco, no quiero crear problemas, respondió Sofía, pero me sentí humillada. No por mí, ¿entiendes? Me enseñaron a no darle importancia a estas cosas. Pero mis amigas vieron cómo trataban a la esposa del hombre que tiene ese lugar. Lo entiendo, y eso refleja un problema más grande. Marco pasó una mano por su cabello. Un gesto que hacía siempre cuando estaba profundamente perturbado. No es solo una cuestión de respeto hacia ti, sino hacia cada huésped. Si tratan así a la esposa del dueño, ¿cómo tratarán a las personas comunes? Después de colgar, Marco permaneció en silencio unos minutos. Luego tomó una decisión. Llamó a su asistente personal y le dio instrucciones precisas. Tomaría el primer vuelo disponible a Milán. La reunión en Berlín sería pospuesta. Mientras volaba, pensaba en su relación con Sofía. Había sido ella, con su sencillez y sus principios firmes, quien siempre le había recordado la importancia de la humildad. A pesar del éxito económico, Sofía nunca había querido privilegios o tratamientos especiales. Vivía según los principios con los que había crecido: honestidad, trabajo duro, respeto por todos. El verdadero lujo, le decía a menudo, no es poder comprar todo, sino poder elegir lo que realmente tiene valor. Marco aterrizó en Milán por la tarde. No avisó a nadie de su llegada anticipada. Tomó un taxi y se dirigió directamente al Gran Hotel Milano Centro. Llevaba ropa casual, jeans, una camiseta azul y una chaqueta deportiva. Nada que sugiriera su verdadera identidad. Entró en el hotel observando atentamente cada detalle. El portero, que seleccionaba a quién dejar entrar según su apariencia. El personal de recepción que trataba con mayor cortesía a los huéspedes elegantemente vestidos. Los camareros del bar que servían con más atención a las mesas ocupadas por personas de apariencia acomodada. Se acercó al mostrador de recepción, donde reconoció al joven que, según Sofía, lo había tratado con condescendencia. Buenas tardes. Quisiera hablar con el director, dijo Marco con tono cordial. El director está ocupado en este momento. ¿Puedo ayudarlo yo?, respondió Alessandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es una cuestión importante. Tiene que ver con un incidente ocurrido hoy con una cliente. Si quiere presentar una queja, puede llenar este formulario, dijo el recepcionista empujando una hoja hacia él. Sin mucho interés. Marco la tomó, la miró por un momento y luego la devolvió. Prefiero hablar directamente con el director. Como le dije, ¿lo conoce personalmente?, preguntó el recepcionista, levantando una ceja escéptico. Mejor, respondió Marco con una sonrisa tranquila. Conozco personalmente a quien firma su sueldo. En ese momento, el director salió por una puerta lateral. Vio a Marco y se detuvo, reconociéndolo inmediatamente, a pesar de su atuendo informal. Señor Ferretti, exclamó acercándose rápidamente. No sabíamos que llegaría hoy. Es un placer tenerlo aquí. Marco se volvió hacia él, manteniendo una expresión neutral. Director Bianchi, quiero hablar con usted en su oficina. Ahora el cambio en la atmósfera era palpable. El recepcionista palideció al darse cuenta de quién era el hombre frente a él. Otros miembros del personal que habían presenciado la escena se intercambiaron miradas preocupadas. Mientras seguía al director hacia la oficina, Marco notó que todos los ojos estaban puestos en él. Pero ese no era el momento para explicaciones públicas, eso vendría después. La oficina del director era elegante, con muebles de época y una vista impresionante de la plaza. Marco rechazó la invitación a sentarse y se quedó de pie, mirando por la ventana unos momentos. ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Bianchi?, preguntó, finalmente, al volverse hacia el director.
que sudaba visiblemente bajo su costosa corbata. Respondió: «Supongo que tiene que ver con la señora que se presentó hoy diciendo ser su esposa». ¿No podrían saberlo? Marco lo interrumpió con un gesto de la mano. «Esta señora es efectivamente mi esposa. Sofia Ricci Ferretti, la mujer que ha contribuido a construir todo esto». Hizo un amplio gesto con el brazo. «La mujer que insistió en que cada empleado de nuestro grupo recibiera un salario justo y mejores condiciones laborales que la media del sector». El director palideció aún más. «Señor Ferretti, le aseguro que fue un terrible malentendido. Si hubiéramos sabido». «Esto es exactamente el problema», lo interrumpió de nuevo Marco, con la voz firme pero controlada. «No deberían tratar de manera diferente a las personas en función de lo que creen que son o de cómo se visten. Cada huésped merece respeto». Marco se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre el pulido tablero. «Cuando comencé en este sector, tenía una pequeña pensión con 6 habitaciones. Limpiaba los baños personalmente y servía el desayuno a los huéspedes. Aprendí que el verdadero lujo no está en el mármol o los candelabros de cristal, sino en hacer que cada persona se sienta especial y bienvenida». El director asintió nerviosamente, incapaz de sostener la mirada de su jefe. «Ahora», continuó Marco, «esto es lo que va a pasar. En 10 minutos reunirá a todo el personal en el vestíbulo. Todos, desde los gerentes hasta los camareros. Desde las mujeres de limpieza hasta los porteros. Les pedirá disculpas a la señora Ferretti y sus invitadas. Luego explicará que, a partir de ahora, la política de este hotel cambiará radicalmente». Marco sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó al director. «Estos son los nuevos estándares de bienvenida que se implementarán inmediatamente en este hotel y, luego, en todo el grupo». El director oyó con acento agudo rápidamente el documento, notando puntos como la eliminación de cualquier discriminación basada en la apariencia, la capacitación obligatoria del personal sobre prejuicios inconscientes, y la retroalimentación anónima para los huéspedes. Además, agregó Marco, usted personalmente llamará a las amigas de mi esposa para disculparse y ofrecerles una estancia gratuita en nuestra mejor suite, con todos los servicios incluidos. Por supuesto, señor Ferretti, se hará de inmediato. Una cosa más, dijo Marco dirigiéndose a la puerta. Este incidente ha revelado un problema sistémico. Usted es responsable de la cultura de este lugar. Si esta situación se repite, aunque sea una sola vez, tendré que reconsiderar su puesto. 10 minutos después, todo el vestíbulo del hotel se había convertido en una improvisada sala de reuniones. El personal, unas 50 personas, se reunió en un semicírculo con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta la preocupación. Los huéspedes observaban la escena con interés. Marco permaneció apartado, apoyado en una columna, mientras el director Bianchi se ponía en el centro. «Señores y señoras, colegas», comenzó el director con voz nerviosa. «Hoy ocurrió un episodio desagradable. La señora Sofia Ricci Ferretti, esposa de nuestro propietario, fue tratada de manera irrespetuosa cuando vino aquí con sus invitadas. No fue reconocida y se le negó el acceso a una suite que había reservado». Un murmullo de sorpresa se extendió entre el personal. Algunos miraban nerviosamente a Marco. «Este incidente», continuó el director, «ha sacado a la luz un problema más profundo en nuestra cultura de bienvenida. A partir de hoy, implementaremos nuevas políticas que garantizarán que cada huésped, sin importar su aspecto o vestimenta, reciba el mismo nivel de respeto y atención». Mientras el director seguía explicando los cambios, Marco observaba las reacciones del personal. Algunos parecían genuinamente avergonzados,
Otros asintieron aprobando las nuevas políticas. Cuando la reunión terminó, Marco se acercó al recepcionista que había tratado mal a Sofía. «Alessandro, ¿verdad?», preguntó con calma. «Sí, señor Ferretti», respondió el joven visiblemente incómodo. «Quiero que reflexiones sobre lo sucedido hoy. No te voy a despedir por un error. Si aprendes de él, todos merecemos una segunda oportunidad». El joven asintió, aliviado pero aún mortificado. «Gracias, señor, le prometo que no volverá a ocurrir». Esa noche, Marco regresó a casa donde Sofía lo esperaba. Le contó todo lo sucedido en el hotel. «No era necesario que vinieras de Berlín solo para esto», dijo Sofía mientras se sentaba a su lado en el sofá. «En realidad, era absolutamente necesario», respondió Marco, tomando su mano. «Me has recordado constantemente lo importante que es mantenernos fieles a nuestros valores. Incluso cuando el éxito podría hacernos olvidar de dónde venimos. Lo que pasó hoy, al menos, ha perdido lo esencial», añadió Marco. Sofía sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «¿Sabes lo que me dijeron Chiara y Lucía después de que salimos del hotel? Que, a pesar de todo, están felices por mí, porque encontré un hombre que no solo me ama por lo que soy, sino que comparte los mismos valores». Marco la abrazó, pensando lo afortunado que era. Su imperio podría caer mañana. Pero mientras tuviera a su lado a una mujer que le recordara lo que realmente importa en la vida, siempre sería un hombre rico. La lección aprendida ese día no solo transformaría al Grand Hotel Milano Centro, sino a todo el grupo Ferretti.